Muy bien, pues buenas tardes a todos, gracias por conectarse en estos viernes, días de Lean Manufacturing. Estamos teniendo todos los viernes a las 4 de la tarde, hora Monterrey. Tenemos 4 de la tarde, temas de Lean Manufacturing, ¿sí? Todos los viernes, 4 de la tarde. Esperemos que en esta misma liga, si es que no batallen, ahí déjenla ya lista, ya grabada. Es la misma liga de Zoom, donde vamos a estar conectándonos cada viernes a las 4 de la tarde. Vamos a ir cambiando de tema. Cada viernes cambiamos de temas referentes a Lean Manufacturing. Y pues no hablamos exactamente de nuestras tecnologías, nos enfocamos más en los temas generales. Si acaso nos apoyamos un poco en tecnologías que usamos nosotros mismos, en lo que nosotros mismas soluciones que tenemos de la empresa, a veces sí nos apoyamos como para explicar mejor el concepto, ¿no? Pero sí, lo que hacemos generalmente es hablar de diferentes temas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de las 6 grandes pérdidas de Lean Manufacturing. Eh, Esperemos que sea un tema que se puedan llevar algo, ¿no? De esta sesión. Y bueno, pues vamos a empezar. Pues bueno, aquí mi nombre es Oscar Tello, estoy acá en Prodasis, en Monterrey. Desde acá pues atendemos a pues, muchas empresas que ya son clientes nuestros y también pues hacemos este tipo de pláticas para pues también compartir, ¿verdad? Nuestras experiencias, compartir lo que he visto a través de las mejores prácticas, ¿verdad? Que hemos visto también con nuestros mismos clientes, las mismas empresas con las que trabajamos y todo lo que hemos aprendido también de Lean Manufacturing a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, básicamente. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de estos temas. Vamos a empezar a hablar de las 6 grandes pérdidas. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, y vamos a ver algunos conceptos, algunos indicadores o KPIs, ¿verdad? Que están involucrados en esto. Vamos a ver algunos ejemplos también al final y conclusiones, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, pues vamos a ver qué conceptos hay relacionados con las grandes pérdidas, ¿verdad? No sé si ya han escuchado hablar de este término, sobre las grandes pérdidas, pero bueno, vamos a ver de qué se trata esto en Lean Manufacturing, ¿sí? Eh, Esto está enfocado, primero vamos a definir, bueno, pues, de dónde viene esto, ¿no? Esto viene de Lean Manufacturing. Lean Manufacturing es un método sistemático, ¿sí? Enfocado a reducir desperdicios y básicamente es definir valor, o sea, desde el punto de vista del cliente, ¿verdad? Mapear la cadena de valor, crear flujo continuo, establecer pool, o sea, que estás haciendo un tipo de producción de producción bajo demanda y pues perseguir la perfección, ¿verdad? Mediante mejora continua. Esas son las principales cosas que tiene la parte de Lean Manufacturing. Entonces, eso es lo que, solamente como para empezar a hablar de este tema, ¿no? ¿Y de dónde viene esto de las 6 grandes pérdidas? Hay que recordar también un concepto del OE. Hay otras sesiones que vamos a hablar más detalles de esto, también del OE, y vamos a hablar de otras cosas, de indicadores relacionados al OE. Pero bueno, todos yo creo que hemos escuchado hablar del OE de una u otra forma. A lo mejor ya lo llevan ustedes, a lo mejor ya lo miden, a lo mejor no lo miden, pero sí lo han escuchado, ¿verdad? Entonces, el OE está hecho de 3 variables, está compuesto de 3 variables. Una variable es la disponibilidad, la otra es el desempeño, la otra es la calidad. Las 3 variables son porcentajes y esos porcentajes multiplicados te dan el porcentaje del OE. Por eso ustedes van a ver una fórmula como esta, ¿verdad? Que es la disponibilidad, que está en inglés, ¿verdad? Es el availability, el performance y la quality, ¿verdad? Entonces, si ustedes multiplican estos tres por el porcentaje, nos va a dar el porcentaje del OE. Si lo ven de forma gráfica, es como si estuviéramos haciendo un filtrado, ¿no? De tiempo, donde tenemos todo el tiempo y luego después nos queda, después de las pérdidas de schedule, lo que le llaman pérdidas de schedule, son lo que pierdes, vamos a llamarle entre comillas, lo que pierdes de producción por no estar trabajando la máquina al 100%. Por ejemplo, oye, nada más trabajo de lunes a viernes. Bueno, sábado y domingo, pues se considera una pérdida del schedule. ¿Por qué? Porque pues estás dejando de trabajar la máquina el sábado y domingo, ¿verdad? A lo mejor es porque no la necesitas, por lo que sea,
pero finalmente lo vemos de esa forma, pero se ve la pérdida de una forma diferente. Si ustedes se fijan en esta gráfica, se ve en color azul. ¿Por qué? Porque si es una pérdida, pues podemos trabajar la máquina en ese momento, pero en el tema de lo que yo tengo planeado, pues no es una pérdida para mí, y por eso el verde, el color verde empieza a partir de aquí, ¿verdad? Después de las pérdidas de calendario, vamos a llamarle así. Y luego ya ahora sí, de lo que está planeado trabajar, ahora sí, le quitamos las pérdidas de disponibilidad, las pérdidas de performance y las pérdidas de calidad, y nos queda una sección que es el OE, ¿verdad? Eso que nos quedó al último, eso filtrado, es como si fueran pasando por diferentes filtros, lo que quedó ahí de tiempo, ese es el tiempo ya neto productivo, ¿no? Que tuvimos de trabajo. Entonces, si lo vemos en términos de porcentaje, muchas veces también preguntan las empresas, oye, ¿cuál es el OE que debo de tener, ¿verdad? Para ser bueno aquí en la empresa, para tener un buen indicador. No hay como tal eso de que un OE mejor que otro. Se define un OE de clase mundial como el 85%, así es como se tiene en la teoría del OE. 100%, pues no, la verdad no van a tener un 100% de OE. ¿Por qué? Porque pues siempre va a haber pérdidas, ¿verdad? Por mínimas que sean. Entonces, sí pueden acercarse al 100%, pero no llegar al 100%. El 85% se considera de clase mundial, el 60% es el típico, el 40%, bueno, ya se considera bajo. Sin embargo, aquí se definen esos porcentajes, pero no quiere decir que si tienes ahorita un 50% estás mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente es también cómo vayas en tu crecimiento y en tu mejora. Por ejemplo, oye, pues sí tengo un 50, pero pues tenía un 45 la semana pasada. Ah, caray, entonces subiste un 5% del OE porque implementaste alguna cosa de mejora continua, está perfecto. O sea, estás en un 50, pero vienes de un 45, o sea, vienes creciendo. Entonces, también hay que ver eso, ¿no? También hay que ver cómo, si se está mejorando ese KPI. Entonces, por eso les digo que no siempre, si estás abajo del 60%, es que está mal, ¿no? Entonces, eso es solamente una referencia, ¿no? Pero obviamente, pues la idea es buscarlo lo más alto que se pueda llegar al OE, ¿verdad? Eso es básicamente, pues esa es la idea de esto. Bueno, en el tema del OE, bueno, lo menciono porque está relacionado este tema de las 6 grandes pérdidas con el tema del OE. Ahorita lo vamos a ver por qué está relacionado, ¿sí? ¿Qué indicadores vamos a estar mencionando aquí o van a estar relacionados con el tema de las 6 grandes pérdidas? Se van a estar relacionando el OE, obviamente, con sus 3 variables: disponibilidad, desempeño y calidad. También la eficiencia, la cantidad de piezas buenas y defectos, ¿verdad? Cantidad de piezas defectuosas, tiempo muerto, Pareto de razones de paro. En caso de que lleven TPM, pues también se va a estar mencionando indicadores como el MTBF, que es el tiempo medio entre fallas, y el MTTR, el tiempo medio de reparación. Y pues principales pérdidas, hablando ya del resumen. Pueden ver inclusive cuestiones de tiempos muertos, paretos como ese tipo, ¿verdad? Donde te dicen las razones de paro, todo eso. Entonces, son cosas relacionadas al tema de las 6 grandes pérdidas. Ahorita lo vamos a ver por qué. Las 6 grandes pérdidas son puntos donde la eficiencia se deteriora o baja, ¿verdad? Y se afecta al OE. Y tenemos las 6 grandes pérdidas son estas que aparecen en esta diapositiva, ¿no? Tenemos los paros planificados, los paros no planificados, los ciclos lentos, las pérdidas de velocidad y rechazos tanto al arranque como en la producción. Esas son las 6 grandes pérdidas. Y vamos a ver también cómo están relacionadas, ¿verdad?, con el tema del OE. En realidad, estas 6 grandes pérdidas pues salen de las mismas 3 variables del OE, nada más que 2 pérdidas son de la variable de la disponibilidad, las otras 2 pérdidas son de la variable del desempeño y las otras 2 pérdidas son de la variable de calidad. Por eso las 3 variables del OE se dividen ahora, cada una se divide en 2, y de ahí salen las 6 grandes pérdidas. Esto es como el OE, pero más dividido, ¿no? Vamos a decir así, ¿verdad? Con más detalle. Entonces sí sabemos que tenemos pérdidas de disponibilidad, pero ¿cuáles son esas pérdidas de disponibilidad? Pues tenemos las pérdidas de disponibilidad de paros no planeados y las de paro planeado, ¿sí? Y tenemos también pérdidas de desempeño, y vamos a ver si son de microparos o son de ciclos lentos, que son estas dos que vienen aquí.
Y también podemos tener pérdidas de calidad y vamos a ver si son pérdidas de calidad al arranque o en la producción. Y finalmente todas esas pérdidas nos van a dar pues lo que nos quede, ¿verdad? Es el valor del OE, ¿no? Entonces, de ahí viene este tema de las 6 grandes pérdidas. Es como dividir el OE todavía en otro subnivel, ¿verdad? Vamos a llamarle así, ¿sí? Eh, Aquí cualquier duda que vayan teniendo, igual pueden comentarlo ahí en el chat, pueden ahí comentar si acaso hay alguna duda, lo podemos ir platicando, ¿sí? Si quieren también al final vamos a dejar un espacio. Bueno, muy bien. La parte de las 6 grandes pérdidas de aquí viene, son estas que estoy comentando y están relacionadas pues ya dijimos que está relacionado con el tema del OE, ¿verdad? Los paros no planificados o no planeados, ¿no? Pues, ¿qué son? Pues dice que pueden ser detenciones, ¿verdad? Por fallas de equipo, por errores operativos, por problemas de inventario. No necesariamente un paro no planeado, no necesariamente es una falla, ¿sí? Porque también hemos tenido con empresas de mucha confusión, donde nos dicen, entonces los sistemas que ustedes manejan y todo está enfocado en las fallas. No, no está enfocado en las fallas, está enfocado en los paros, que no necesariamente un paro es una falla. Entonces, a lo mejor la máquina no tiene ninguna falla, pero no tienes producción. Pues es que me falta una materia prima, me falta el operador, no llegó, ¿verdad? Es lunes y no llegó. Me falta algún tipo de herramienta que no tengo aquí para empezar a trabajar. O sea, tengo todo, pero no tengo la herramienta, ¿verdad? O es un centro de maquinado, pero pues se dañó lo que es el herramental, ¿verdad? No sé, hay muchas razones de las que a lo mejor no tiene que ver exactamente con una falla de la máquina, ¿verdad? Puede ser cualquier otra cosa. Pero pues, finalmente te ocasiona un tema de un paro no planificado. Y esa es una de las partes de las 6 grandes pérdidas, ¿no? Es una de las 6 grandes pérdidas. ¿Cómo reducir este tema? Pues bueno, hay mantenimientos preventivos, predictivos, capacitación de operadores, definir cuestiones también ¿cómo se llama? De revisar bien los métodos, ¿verdad? Que están llevando. Hay muchas cosas que se pueden hacer para disminuir los paros no planeados, ¿no? Nunca los vas a eliminar, pero sí puedes disminuirlos, ¿no? Ese es otro tema que vamos a ir viendo después del tiempo muerto, ¿no? Los paros planificados también es tiempo muerto, pero son tiempos que sí están planeados en la producción. ¿Por qué? Porque pues, puede ser que sean mantenimientos, ajustes, cuestiones preventivas, cambios de producto, cambios de herramental, preparación de la línea porque vas a hacer cambio de turno, no sé. Todo ese tipo de cosas son también paros, son planeados, pero cuando son paros planeados, sí recomendamos que de alguna forma, si tienen un sistema informático, si lo hacen manual, si lo hacen en Excel, lo que sea, pero si tienen paros planeados, mídanlos, ¿sí? O sea, no es nada más ponerle, sí, estamos en paro de cambio de producto, tárdate lo que quieras, ¿no? O sea, no, pónganle un tiempo, sí, pónganle una meta. Oye, si vamos a hacer un cambio de producto, pero lo vamos a estandarizar en 15 minutos, o el tiempo que sea, ¿verdad? Depende del proceso. Pero sí pónganle un tiempo, y eso es para mejorar, ¿verdad? Porque si no le pones un tiempo, pues nunca vas a saber cómo mejorar. Entonces, ¿cómo reducir esos tiempos? Pues puede ser optimizar setups y cambios, ¿verdad? Hacer proyectos tipo SMED, que eso también lo vamos a ver en otros temas, pero son proyectos para disminuir el tiempo de setup. Programar en baja demanda, ¿verdad? Pues a lo mejor puedes hacer programación de mantenimientos, pero pues hazlos cuando no estás trabajando, ¿verdad? Hazlos en un momento que no hay turno o en algún momento que no te afecte tanto a la producción. Estandarizar procesos, es lo que les comentaba. Oye, es que no tengo un tiempo estándar para cambio de producto. Pues establécelo, o sea, mide los tiempos. Oye, pues tengo el mejor operador. El mejor operador se tarda 13 minutos. Y el operador nuevo, los que llegan apenas a moverle el sistema, pues se tardan 20, ¿verdad? Y empiezan a capacitarse y pues se tardan 18 minutos, pero el mejor operador tarda 13. Bueno, pues vamos a ponerle 13, ¿verdad? O 14, no sé, ya vas poniendo una referencia y vas poniendo ya algo para mejorar, ¿no? Entonces, cualquier cosa que mejores, ves bienvenida. Entonces, en los paros planificados, pues sí se puede bajar también, y esta es otra de las 6 grandes pérdidas, ¿no? Los paros planificados.
Otra de las seis grandes pérdidas es los microparos, ¿sí? Pequeños paros. No llegan a ser paros ya, lo que le llaman luego en mantenimiento, le llaman averías, ¿verdad? No llega a ser un paro grande, pero pues sí son microparos que a lo mejor vas teniendo en la máquina, que de repente se atora ahí cualquier cosita y el operador la desatora y finalmente sigue trabajando la máquina, pero eso también te va afectando y también lo vas a requerir medir aquí, ¿verdad? Y eso está dentro de las seis grandes pérdidas. Entonces, son detenciones breves por fallas menores, son atascamientos, desajustes, cualquier cosa que se arregle rápido, pero pues si pasa muy seguido esto y pierdes un segundo, 2 segundos en cada vez que pasa eso, pues ya si lo sumas en el turno y en el día y en la semana y en el mes, se convierten en minutos y en horas, ¿no? Es increíble, pero si ustedes lo empiezan a medir, van a darse cuenta que esos pequeños paros se van a dar una cantidad grande, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo reducir esto? Pues calibraciones regulares, mejoras en la alimentación de material, empoderamiento del personal, ¿verdad? También en el tema del TPM, pues se habla también del mantenimiento autónomo, ¿verdad? El operador resuelve muchas fallas, ¿no? A lo mejor de las que se presentan así en el día a día, y pues ya las que son fallas que no puede resolver el operador, que tiene que ayudarle a alguien y que van a tardar más de un minuto en arreglar, pues ahí sí, ¿verdad? Ya son paros largos y eso se considera como paro, como pérdida ya de las que vimos ahorita, ¿verdad? Las pérdidas de paros no planeados, ¿no? Entonces, microparos, entonces es otra de las seis grandes pérdidas. Y algo relacionado con los microparos son los ciclos lentos, que en realidad los ciclos lentos es trabajar a menor velocidad. Esto tiene que ver con el tiempo de ciclo que ustedes establezcan en un proceso, ¿verdad? O en una línea de producción. Sí tiene que haber un tiempo de referencia, un tiempo de ciclo de referencia. Si no lo tienen, hay que también hacer lo mismo que dijimos ahorita, es medirlo y sacar el tiempo de referencia. Si está basado en la velocidad máxima de la máquina, del fabricante, o si lo van a estar haciendo a través del takt time, que pues es el tiempo que tú necesitas hacer las piezas para cumplir la demanda. Pero esa referencia sí la tienes que tener y para estar viendo si realmente te estás tardando ese tiempo o estás tardando más, ¿verdad? Cuando son tiempos muy cortitos, o sea, tiempos de ciclo de un segundo, ¿verdad? O a lo mejor menos de un segundo por pieza, es muy complicado que así a ojo de, como dicen, a ojo de buen cubero lo puedas sacar, ¿verdad? O que alguien esté tomando tiempos, es muy complicado. Ahí sí a lo mejor vas a tener que hacer ahí, que usar algún sistema informático, algún sistema automático. Pero si en la medida que se pueda, estar midiendo estos tiempos de ciclo para revisar si estás cumpliendo con el tiempo de ciclo estándar, es como te vas a dar cuenta si hay pérdidas de ciclo, ¿no? Entonces ese es un tema que también hay que estar revisando y bueno, pues también está relacionado con calibraciones periódicas, modernización de equipos, capacitación continua, porque a lo mejor sí puede ser que la modernización de equipos sea necesaria, ¿verdad? Porque a lo mejor la máquina ya no te da, ¿verdad? Oye, pues es que esta máquina ya tiene 20 años en la compañía y anteriormente sí podíamos hacer 800 piezas por hora, pero ahorita no puedes hacer 800, ¿verdad? No puedes. Ya la máquina ya dio lo que tenía que dar, como dicen, ¿verdad? Luego. Entonces, bueno, ese es otro de las seis grandes pérdidas, los ciclos lentos. Y bueno, también tenemos rechazos, o sea, lo que son scrap o rechazos, piezas defectuosas, como le llamen, ¿verdad? En algunas empresas le ponen NG, no goods, cualquier cosa, ¿verdad? Como le llamen, pero son rechazos y son pérdidas finalmente. Entonces, pues también hay que ver cuántas pérdidas tienes ya cuando estás produciendo la máquina. Ese es un tema cuando está produciendo, pero también cuando estás en el arranque. Entonces, por eso son dos pérdidas diferentes. Una es pérdidas de rechazos en el arranque y la otra es en la producción. Hay que medir las dos. ¿Por qué? Porque son atendidos de manera diferente, ¿verdad? Una va a ser con la operación, decir, oye, pues están saliendo muchas piezas defectuosas. ¿Por qué están saliendo defectuosas? Porque no se está armando bien, porque no se tienen las herramientas adecuadas, porque no se tiene algún fixture, no se tienen pocayoques que nos permitan evitar que lo armen mal, no sé, cosas de ese tipo. Y la otra sería los rechazos al arranque, que en el arranque se hagan bien los setups de la máquina, que se ajusten bien el material que vas a meter,
para que no tengas tantas pérdidas, ¿no? Entonces, básicamente, por eso se mide en diferente manera los rechazos en el arranque y los rechazos en la producción. Y por eso vienen esos dos puntos en las 6 grandes pérdidas, ¿sí? Entonces, recordando, nos vamos un poquito para atrás, recordando que las 6 grandes pérdidas son estas, ¿verdad? Son las que dijimos, las de paros no planeados, paros planeados, los microparos, los tiempos de ciclo lentos, ¿verdad? Y los rechazos al arranque y a la producción. Son las 6 grandes pérdidas, son las que estamos platicando aquí y son las que hemos estado comentando aquí exactamente con esto, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que también se ven aquí tienen que ver con la estandarización. Ahorita mencionamos lo del tema de estandarizar. Hay que establecer estas reglas o las reglas que ustedes gusten, pero establezcan reglas. ¿Para qué? Para estandarizar, porque si no nos ponemos de acuerdo con eso, pues no, nunca va a ser posible medir de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, ahorita mencionamos los rechazos. Ahorita lo vamos a mencionar aquí en esta tablita. Primero que nada, pues establecer reglas como, por ejemplo, ¿a qué le vamos a llamar ciclo lento, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el porcentaje que le vamos a establecer como para saber si es un ciclo lento? Entonces, ¿y cómo vamos a saber si es un ciclo que ya se considera tiempo muerto? Entonces, por eso hay que estar también estableciendo valores de porcentajes, ¿no? Decir, oye, de mi ciclo normal, de mi ciclo estándar, ¿cuánto porcentaje va a ser ya para mí tomado como ciclo, como un downtime, ¿verdad? Como un tiempo muerto. Y también si las razones de paro son capturadas o no son capturadas, o sea, ya sea en un sistema informático, automático, o si son capturadas de manera manual en una bitácora, en Excel, lo que sea, pero la pregunta es, ¿está capturándose o no se está capturando? Entonces, esas son de las cosas que también hay que también preguntarnos, ¿no? Este es como un cuestionario, ¿no? Para saber si lo tenemos y si lo establecimos ya. Otra cosa que también tenemos es el changeover, si es medido, ¿sí? Desde la última pieza buena hasta la primera pieza buena del siguiente producto, y si es medido, o sea, si realmente se está tomando el tiempo en el que se está tardando esos changeovers, ¿sí? Los breaks, ¿sí? Son tiempos como paro planeado o lo están considerando como fuera del calendario, ¿no? Los breaks, me refiero a breaks como comidas, como juntas, reuniones de inicio de turno, juntas de seguridad, lo que sea. Esa es otra de las preguntas que hay que hacerse aquí también. Las razones de paro, ¿verdad? Son capturadas por cada microparo o no son capturadas por cada microparo o simplemente eso se ignoran, ¿verdad? ¿Cuáles son porcentajes de ciclo que vamos a considerar como microparos y cómo vamos a considerarlos como tiempos de ciclo lento, ¿no? También. Y hay otra cosa muy importante, en el tema de los rechazos que ahorita mencionamos, de las piezas no goods, ¿verdad? No buenas o rechazadas o no conforme, hay que ver si las piezas que se retrabajan las están considerando como pérdidas o las vuelven a contar. Esa es una cuestión muy, 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 se presenta mucho en las empresas, de decir, bueno, pues ya pasaron 100 piezas por la línea y de las 100 piezas, pues yo tengo 20 que salieron defectuosas, pero de esas 20, algunas son totalmente dañadas. Por ejemplo, imagínense que tienes 10 piezas dañadas, pero las otras 10 sí las puedes meter otra vez porque sí se pueden ajustar cualquier cosa y vuelven a funcionar. Pero, ¿qué creen? Pues que las regresan otra vez a retrabajarlas y pues vuelven a pasar como pieza buena. Entonces, en realidad deberían de haberse tomado como piezas rechazadas o retrabajos. O sea, sí se tienen que contabilizar. ¿Por qué? Porque pues finalmente estás trabajando otra vez en una misma pieza, ¿no? Entonces sí es una pérdida. Entonces, un retrabajo debería tomarse como una pérdida, ¿sí? Pero por eso lo tenemos aquí como parte de las preguntas que hacemos aquí. Y si hay algunos minutos, cantidad de minutos que se tomen después de un tiempo planeado, ¿no? Si se toman como parte del tiempo de arranque. Entonces, estas son preguntas simplemente y a lo mejor puede haber más, ¿no? Pero solamente es para establecer reglas y para definir cuáles son las que ustedes van a manejar ahí como parte del estándar, ¿no? Bueno, muy bien. Esta es la parte de establecer reglas. Hay otra cosa muy importante. Ahorita hemos hablado de las 6 grandes pérdidas, pero ¿por qué hablar de las pérdidas? ¿Sí? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la mejora de la producción? ¿Qué tiene que ver eso con el bienestar de mi compañía? Pues tiene que ver todo, porque las pérdidas es dinero.
Entonces ahora vamos a hablar de que también, cómo vamos a hacer eso de calcular el dinero de lo que cuesta esas pérdidas, ¿no? Entonces hay un cálculo de costos, ¿verdad? De las 6 grandes pérdidas. Entonces, todas las pérdidas que vimos ahorita, si son paros planeados, no planeados, de velocidad reducida, de microparos, de lo que sea, de defectos, todo cuesta, ¿sí? Todo cuesta. ¿Y cómo vamos a saber cuánto cuesta? Pues todas las pérdidas hay que ponerlas en tiempo para empezar, ¿sí? Todas las pérdidas se ponen en tiempo. Es decir, a ver, ¿cuánto tiempo estoy perdiendo por microparos? Por ciclos lentos. ¿Cuánto estoy perdiendo por tiempos muertos debido a paro no planeado? ¿Cuántas estoy perdiendo por paro planeado? ¿Y cuántas piezas también estoy perdiendo? ¿Cuánto tiempo estoy perdiendo en rechazar piezas o en retrabajarlas? ¿Sí? Todo eso son tiempo, y eso lo vamos a convertir en piezas o metros o cajas o toneladas, lo que ustedes manejen, ¿verdad? Como parte de su productividad. Entonces, todo ese tiempo lo convertimos en la unidad, ¿verdad? En la unidad que ustedes produzcan, ¿sí? En esa máquina o en esa línea. Y luego eso lo vamos a convertir en dinero. Por ejemplo, mi compañía hace una pieza y esa pieza le cuesta, por decir algo, 10 pesos, ¿no? Hacer la pieza. Y la venden 15. ¿Ok? Entonces, cada pieza que no haces, o sea, cada pieza que no sale al mercado, pues son 15 pesos, ¿verdad? 15 pesos que no vendimos, ¿verdad? Entonces, hay que poner eso en ya convertirlo a pesos, ¿no? ¿Cuánto cuesta esas piezas? Y van a ver cuando hagan eso y luego lo pongan en un cálculo que ahorita lo vamos a ir viendo, pues van a darse cuenta que va a salir una cantidad tremenda de lana ahí, ¿verdad? Eh, los costos de la inactividad, pues bueno, obviamente son las principales causas de pérdida en la pérdida en lo que es la fabricación. Cada minuto que las máquinas están inactivas, pues es dinero que se está perdiendo, ¿sí? Hay costos directos que van a pegarle, ¿verdad? Del tiempo de inactividad. Por ejemplo, reducción de unidades, va a afectar ingresos, materiales desperdiciados, costos de reparaciones urgentes, todo eso pues son costos directos, ¿no? Pero también hay costos indirectos que a veces no se miden. Por ejemplo, se pierden confianza de los clientes, se daña la reputación, ¿verdad? de la empresa. Hay horas extras en el personal, se incrementan los costos operativos, se meten turnos extras tal vez, ¿verdad? Y eso también cuesta más. Se gasta más energía eléctrica porque pues vamos a estar haciendo turnos extras, vamos a gastar más gas, más energía eléctrica. Y también la marca pues también se daña, ¿no? Inclusive eso va a afectarnos en pedidos futuros, que esos son pérdidas también. Entonces, hay veces que no se consideran los costos indirectos, que todo esto se deriva de las pérdidas, y esas pérdidas se derivan en que no entregaste a tiempo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo está este cálculo. El costo de las pérdidas se deben de calcular con el valor de la producción por hora, más el costo de la mano de obra por hora, ¿verdad? También. Costos generales por hora. Lo de los costos de la mano de obra tiene que ver también con la cantidad de gente, ¿verdad? Que estén en esa máquina o en esa línea que estés calculando. Entonces, si tienes 5 personas, pues es por 5, ¿verdad? Así es. Y esto multiplicado por la duración del tiempo que se detuvo la máquina o la línea, ¿no? Y también hay que considerar los costos indirectos que consideramos ahorita. Entonces, también pónganlo en la ecuación, ¿verdad? También, para tener el costo total de la inactividad, ¿no? Eh, También el costo por tiempo de inactividad tiene un impacto financiero, obviamente, y pues hay que calcularlo, ¿verdad? Si no lo tienen calculado, sí es muy recomendable que lo hagan. ¿Por qué? Porque todo esto se va a enfocar en cuando ustedes hagan proyectos de mejora continua. Porque si ustedes tienen muy definido cuánto cuesta un paro para tu empresa, cuánto cuesta un minuto de paro, o una hora, ya no le pongan minutos, pónganle una hora. Si ustedes saben cuánto cuesta una hora de paro en tu empresa, con ese tema, al momento de estar haciendo una justificación de un proyecto de mejora continua, lo pueden hacer a través de esos métricos, ¿no? Decir, oye, pues yo esta mejora continua que estoy haciendo nos va a permitir disminuir el tiempo muerto, y lo vamos a permitir bajarle tantas horas a la semana o al mes o lo que sea. Y esas horas significa tanto dinero. Y este sistema o este proyecto me va a costar, no sé, tanto, ¿verdad? Tantos dólares o tantos pesos, pero me va a estar dando a ganar esta cantidad. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Tener
muy bien claro cuáles son tus costos de producción y obviamente que estén relacionados con la inactividad o los paros que tengas, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplito. Este ejemplo lo vamos a hacer con un formatito de, esto lo hablamos la semana pasada, hablamos un tema que hablamos del cálculo del ROI, del retorno de inversión y del payback, pero está relacionado con esto. ¿Por qué? Porque sabiendo cuánto nos cuesta la producción, podemos saber si bajamos el tiempo muerto, por ejemplo, en cierto porcentaje, pues podemos saber cuánto dinero se representa eso, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de esto, lo vamos a ver con un pequeño, en un formatito que tengo por aquí. Y bueno, vamos a verlo aquí. Entonces, permítame tantito, nomás para ponerlo aquí en pantalla completa. Bueno, muy bien. Esta parte, ¿cómo le vamos a llenar aquí? ¿Cómo vamos a ver el ejemplo, no? Aquí yo lo tengo basado en un tiempo de reducción de tiempo muerto. O sea, esto está calculado como si fuéramos a hacer un proyecto para reducir el tiempo muerto. Imagínense bajarle un 2%, ni siquiera le vamos a poner algo muy alto, ¿no? 2% de tiempo muerto. Entonces le ponemos la cantidad de horas de piezas que vamos a estar haciendo y el tiempo de ciclo. Yo aquí le voy a poner que mi tiempo de ciclo ideal es 30 unidades por hora. Unidades, me refiero a piezas, cajas, botellas, metros, lo que sea, ¿no? Lo que estén midiendo. Entonces 30 por hora, ¿no? Entonces aquí lo vamos a estar manejando. La cantidad de líneas, cuánto es el tiempo planeado para producción. Entonces cuando empezamos a meterle ya todo esto en la ecuación, nos vamos a dar cuenta que tenemos una cantidad también de dólares que nos va a costar pues la mano de obra. Por ejemplo, si la mano de obra nos cuesta, por ejemplo, 2 dólares o 3 dólares la hora, ¿no? Del operador. Y también costos variables, y tenemos cuánto cuesta en la pieza y cuánto es el precio de venta, ¿no? Entonces podemos tener todo esto y aquí empiezan a aparecer ya costos, va a decir, bueno, tenemos costos por semana, estos son en dólares, ¿verdad? Tomando en cuenta estos costos que yo le puse aquí. Y luego tenemos un profit, o sea, de lo que hacemos, tenemos esta cantidad, tenemos 18,000, pero nos costó esto hacer las piezas y tenemos un costo de tanto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta parte del margen. Y finalmente, con estos datos que yo tengo en este formato, nos da un OE. Si bajamos el 2% que tenemos acá, ¿verdad? Considerado, obviamente vamos a estar haciendo más piezas, ¿verdad? En el mismo tiempo, porque estamos bajando el tiempo muerto, 2%. Entonces, esto nos va a incrementar el OE del 58.7 a 64.7. Con ese pequeño incremento, vamos a ver cuánto nos da lo que es el profit, ¿no? Entonces, nos va a estar dando una diferencia. Aquí está la diferencia que tenemos ya por las 52 semanas del año y los costos de producción, ¿sí? Esto también por las 52 semanas del año. Y nos da, aquí está un incremento y también tenemos la inversión de algún sistema. Oye, que voy a meter un proyecto de mejora continua que vale tanto. Entonces, como ya le pones tú aquí la inversión que vas a tener y le estás diciendo cuánto estás ganando por bajarle el tiempo muerto, pues nos da una cantidad de payback, ¿verdad? Entonces, este payback que nos está dando aquí es para darte una idea de en cuánto tiempo vas a pagar ese proyecto. Pero todo salió del cálculo de lo que cuestan las piezas, ¿no? Entonces, por eso les comenté hace ratito, ahorita que estábamos viendo el tema, les comentaba que todo hay que convertirlo, todas las pérdidas, convertirlo a tiempo, todo el tiempo a piezas, todas las piezas pues en dinero, para saber esto, siempre hablar de eso, siempre hablar de, a ver, este proyecto, ¿cuánto me va a dar de dinero? O sea, si no lo ven así, es difícil que un proyecto sea justificado y que sea autorizado, ¿sí? Entonces, cualquier empresa, cualquier director va a tener esa visión. O sea, finalmente las empresas son para ganar dinero, ¿verdad? No son nada más para divertirnos, ¿no? Entonces, las empresas tienen que ganar dinero y tiene que verse muy bien justificado lo que vas a hacer. Entonces, pues para eso hay que conocerlo, ¿verdad? Hay que conocer todos esos datos de lo que te está costando, ¿ok? Entonces, este formatito, si ustedes están interesados en tenerlo, pues ahí nos pueden pasar el correo, ahí pueden ponerlo aquí en el chat y con gusto se los podemos enviar.
Veo aquí un comentario, dice, veo que hay dos puntos críticos, la efectividad al medir cada uno de los parámetros y la predicción de convertir piezas a tiempo dinero. Con los datos es relativamente sencillo calcular cada pérdida para obtener el OE. Ok, está súper interesado. Muy bien. Hay dos puntos críticos, la efectividad al medir cada uno de los parámetros y la precisión de convertir piezas a tiempo. Los datos es relativamente sencillo. Claro, claro. Sí, sí, porque calcula cada pérdida para obtenerlo. Bueno, no sé cuál es la pregunta aquí, Eduardo. No sé si puedes comentar un poquito más sobre esa pregunta, pero para ver en qué te puedo apoyar ahí. Bueno, muy bien. Aquí ya me están diciendo que les interesa lo del formato. Muy bien, gracias. Bueno, sí, pues, Eduardo, no sé si me estabas comentando algo acerca de cada pérdida para obtenerlo. Si me podrías ahí comentar un poquito más sobre eso, igual ahí por el chat o micrófono, como quieras, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien me hablar por aquí? ¿No? Ah, no. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues en la parte del OE, bueno, ya vimos este formatito y ya vimos lo del tema de las grandes pérdidas. Aquí vamos a ver nada más un poquito de usando tecnología, ¿verdad? ¿Cuál podría ser la ventaja, ¿no? De usar una tecnología para hacer esto, ¿no? Eh, yo les comenté al principio que la idea de esta presentación, de estos temas, no era hablar de los productos ni nada, pero les digo, sí nos enfocamos en que quede más, pues también más respaldado, ¿no? El tema y los formatos que estamos viendo aquí, que estén respaldados y pues comentarles, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues hay tecnologías, ¿verdad? Hay tecnologías que pueden llevar. Una de ellas, pues podría ser usar un simple tabla de Excel, ¿verdad? Decir, oye, pues aquí voy llevando todo, ¿no? Voy calculando todo en Excel y es algo tan sencillo como tener una tablita, ¿no? Donde todo lo que estemos haciendo de las pérdidas lo podemos poner aquí, ¿verdad? Entonces, ese sería un tipo de cálculo, ¿no? Decir, bueno, a ver, dijeron que las 6 grandes pérdidas eran las pérdidas por paros planeados. Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Tenemos los paros no planeados, ¿sí? Paros no planeados. Esto es como nos va a servir de repaso, ¿no? También tenemos los microparos, también tenemos las pérdidas por ciclos lentos, aquí me equivoqué, ciclos lentos. Y tenemos las pérdidas por rechazos, ¿verdad? Rechazos al arranque y rechazos en la producción. ¿Sí? Que ya quedamos en que, bueno, qué significa cada uno de estos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que aquí tienes en una semana, ¿verdad? Es más, vamos a ponerlo en un turno, ¿verdad? O sea, si esto fuera por turno, ¿verdad? Imagínate que fuera por turno y que a lo mejor tu producción es que fuera en la semana, a lo mejor tienes 2 turnos por día, si les gusta, y que trabajes hasta el sábado. Y el sábado nomás se trabaja un turno, por ejemplo. Entonces serían 11, ¿no? 11 turnos en la semana. Entonces, si por turno, vamos a ir haciendo el cálculo solamente para que vean algo tan sencillo, ¿verdad? Como sería trabajar aquí. Todo, acuérdense que todo lo íbamos a manejar en tiempos, ¿verdad? Primero en tiempos y luego todos los tiempos pues en piezas y todas las piezas en dinero, ¿no? Entonces, pues aquí, si lo vamos de esa manera, el turno va a estar enfocado primero en tiempo, ¿no? Y aquí lo vamos a poner en piezas y aquí lo vamos a poner pues, en lana, ¿no? Aquí en dinero. Entonces, paros planeados, pues a lo mejor aquí tenemos por turno, a lo mejor hay por ahí entre que los ajustes y que si los limpiezas y que si el otro, a lo mejor hay una hora, vamos a ponerle una hora. Si lo manejamos esto en segundos, porque como los tiempos de ciclo también están en segundos, normalmente se definen segundos por pieza, entonces vamos a poner todo en segundos, ¿sí? Entonces aquí vamos a hablar de tiempo. Todas estas pérdidas que vamos a estar manejando aquí van a ser en segundos, ¿sí? Entonces la vamos a poner en segundos. Y luego también tenemos los paros no planeados, pues ahí sí van a ser variables, ¿no? O sea, no son iguales en
todos los turnos, pero así en promedio, ¿verdad? Vamos a decir, oye, pues es que también en paros no planeados a lo mejor tengo 45 minutos, una hora, vamos a poner una hora también de paros no planeados. Y luego tenemos microparos. Esto es un poco más difícil de medir, pero bueno, vamos a suponer que se esté midiendo ya con algún sistema, ¿no? Y los microparos, por el simple hecho de que se esté parando ahí entre todo el turno, que estén parando un segundito, 2 segunditos, por ahí, a lo mejor hay, imagínense, no sé, 200 segundos, vamos a ponerle 200 segundos. Y de ciclos lentos, pues aquí también va a ser un poco más complicado medirlos si no se tiene algo automático, pero también vamos a ponerlo en tiempo. O sea, si los tiempos de ciclo son de cierta cantidad y me esté tardando un poquito más, pues a lo mejor puede ser que haya otros 200 segundos aquí, por decir algo. Y los rechazos en el arranque, imagínense que tenemos rechazos del arranque, a lo mejor no sé, por ejemplo, vamos a ponerle una cantidad también aquí estándar, no sé, unos 100 segundos por rechazos en el arranque. Y rechazos de producción, que son piezas que vas a estar rechazando ya en la producción, pero trabajando pasadas a tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ponerle otro 100 aquí. Entonces, fíjense cómo así nada más poniendo esto en segundos, pues ya tenemos una cantidad de 7800 segundos. Esto fue por turno, ¿sí? Si en la semana hay una cantidad de 11 turnos, ¿sí? Entonces ya aquí ya tenemos, vamos a ponerle que en la semana, aquí le pusimos 11 turnos. Lo voy a poner aquí abajo. Entonces, esta cantidad de tiempo, pues la vamos a estar traduciendo ya por la cantidad de turnos que tuvimos, y estos son segundos en la semana, ¿sí? Y las piezas, imagínense que las piezas son en ese producto o en esa línea de producción, son piezas ¿qué les gusta? De 30 segundos por pieza, vamos a ponerle, ¿sí? O inclusive menos, ¿verdad? Pónganle 10 segundos por pieza. Entonces, pues aquí vamos a ponerle así. Si fueran 10 segundos por pieza, pues hablando de esta cantidad, sería esto entre 10, ¿verdad? Estamos hablando de segundos por pieza, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de segundos por pieza, sería esto entre 10, ¿sí? Que nos tardamos 10 segundos por cada pieza. Entonces, estamos hablando de 360 piezas, o sea, un paro planeado de 3600 segundos, pues son 360 piezas, ¿no? Si fuera el tiempo de ciclo de 10 segundos, ¿no? ¿Sí? Igualmente, pues también en este caso todas las de aquí, pues van a ser igual y van a ser así. Entonces, si lo mencionamos esto en piezas, pues ya estamos hablando de 780 piezas, ¿verdad? ¿Sí? Las que estamos perdiendo, o sea, estas son pérdidas, ¿verdad? Las que estamos perdiendo y obviamente aquí igual, ¿verdad? Si lo ponemos esto por turno y luego por 11 turnos, pues son esta cantidad de piezas. Pero imagínense que cada pieza, la empresa, no sé, gana, o más bien gana o pierde, depende de cómo lo veas, por cada pieza su ganancia a lo mejor es de, no sé, vamos a ponerle una cantidad de 10 pesos, por decir algo. Si lo manejamos en pesos, ¿no? Si esto fuera pesos, igual lo podemos manejar en dólares si quieres, para que sea un poquito más, que pegue más, ¿verdad? Que nos duela más. Aquí lo vamos a poner, vamos a suponer que la empresa gane, no sé, $2, por decir algo, por cada pieza producida, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí por $2, ¿sí? Si fueran así, ¿verdad? De $2 por pieza, pues aquí también igual, vamos a multiplicar todo esto y vamos a empezar a ver cómo, pues, tenemos una cantidad interesante aquí, ¿verdad? Ya si sumamos todo esto, estos son dólares y esos son dólares en el turno. Si esto lo multiplicamos por los dólares por la cantidad de turnos a la semana, son dólares por semana que se perdieron por estas pérdidas, ¿verdad? Entonces, pues fíjense cómo ya empieza a tener otro sentido, ¿verdad? Decir, caray, no sabía yo que estamos
teniendo una pérdida tan grande en dólares por estas pérdidas, ¿no? Oye, pues vamos a bajarle aquí un 10%, ¿verdad? Un 10% en esto. Fíjense cómo vamos a incrementar esto. Son 3,600. Imagínense que vamos a congelar este valor, ¿verdad? Para que no nos mueva este valor. Fíjense cómo vamos a bajar aquí. Paros planeados, imagínense que hicimos proyectos de SMED y que hicimos que ajustes y que todo lo hicimos todo a la mitad. Ya nos tardamos en vez de 3,600 segundos, en vez de perder una hora en el turno, perdemos media hora ya nada más. Ah, bueno, ya le bajamos. Y luego en lugar de los paros planeados, ya bajamos bastante los tiempos muertos y ya no tenemos una hora de paro, ahora tenemos media hora. Y los microparos, pues ahí todavía estamos trabajando, pero ahí todavía ya le bajamos un poquito más. Y a los ciclos lentos ya hicimos que la gente ya no perdiera tanto aquí. Los rechazos vamos a dejarlos igual. Y fíjense cómo con bajar esto, obviamente lo estamos bajando a la mitad aquí, cómo nos redujo esto, ¿verdad? Esta cantidad de pérdida, ¿no? Entonces, como estas son pérdidas y aquí teníamos esta pérdida, pues ya empezamos a ver cuál es la diferencia a nuestro favor, ¿verdad? Esta pérdida que teníamos antes contra esta, ¿no? ¿Sí? $8,250. Dices tú, bueno, pues ¿cuánto cuesta este sistema? ¿Cuánto cuesta este proyecto que me va a mejorar, que me va a ayudar a bajarle estos tiempos? ¿Cuánto cuesta? Pues tanto. Pues entonces chécale si es factible, si se puede pagar o no. Entonces, esa es la manera más sencilla. Convertir todo, obviamente, en piezas, en tiempo, piezas y en dinero. Sí, la única manera. ¿Y cómo medir esto? Pues como les decía ahorita, bueno, se lo pueden medir manualmente, lo pueden medir llevando en Excel bitácoras, estar capturando, estar tomando tiempos, o estar manejando algún sistema informática que te permita hacer eso, algún sistema automático. Nosotros en particular, pues bueno, manejamos estos sistemas, estos que están viendo aquí en mi espalda, pero pues obviamente por eso les quería comentar nada más que lo tenemos y que pues, obviamente manejamos ese tema de las grandes pérdidas y ya lo tenemos listo, ¿verdad? ¿Por qué la importancia de manejarlo así? Pues porque también en el sistema ya no tenemos que andar luego inventando y que alguien más capture y todo eso, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a estar llevando aquí y tenemos ya sistemas, no es, obviamente en el mercado pues hay sistemas para esto, nosotros es lo que nos manejamos, ¿no? Entonces, solamente comentarles que sí es posible hacerlo, que sí es posible llevarlo y sí es posible manejarlo con sistemas automáticos para luego tener este tipo de cosas en los proyectos, ¿no? Decir, oye, pues sí me interesa estar midiendo las causas de tiempo que tengo, las pérdidas, las grandes pérdidas, y también tener las principales causas que yo tengo en mis máquinas, ¿verdad? Para decir, bueno, en cuáles me voy a enfocar, ¿verdad? O sea, cuáles son mis principales 5 pérdidas, por ejemplo, que me voy a enfocar, ¿verdad? Y es así como empiezan los proyectos, ¿sí? Entonces, básicamente es lo que quería comentarles sobre que existen estas tecnologías que pueden empezar a medirlos, obviamente, con un simple formato, con Excel, como sea, pero mídanlo, mídanlo y empiecen a medir estas 6 grandes pérdidas. Nada más para repasar y que se lleven ahí de tarea esto, pues bueno, repasar cuáles son las 6 grandes pérdidas, por los que de repente algunos llegaron un poquito más tardecito. Aquí están las 6 grandes pérdidas, son paros planeados, paros no planeados, microparos, ciclos lentos, rechazos a la producción, rechazos al arranque. Todo esto ya lo comentamos acá en el Excel que vimos. Traducirlo a piezas, traducirlo a dinero, ¿sí? Pero sí hay que medirlo, ¿eh? Para traducirlo aquí, pues hay que estarlo midiendo. Entonces, sí, midiendo y bueno, medirlo y mejorarlo, obviamente. Esa sería la segunda etapa, ¿no? Pero primero hay que medirlo, ¿no? Sí. Bueno, no sé si de todo esto que hablamos el día de hoy, que estuve checando aquí con ustedes, haya algún comentario, alguna duda, algo que... Mira, interesante tu ponencia. Ahorita, de aquí de la hoja de Excel que hiciste, ya veo cuál es el beneficio en la parte de las cuentas. Pero aquí, ¿cómo me diría el Leo hoy? ¿Verdad? El OE. Sí. Ah, bueno, el OE lo estamos midiendo con estos valores porque aquí, si te fijas, recordando la fórmula que les comentaba ahorita, pues aquí tenemos la disponibilidad, o sea, estas dos que tenemos aquí,
son de disponibilidad. Digamos que estos son dos que vienen de la disponibilidad. Vamos a ponerlo en un grupito, ¿verdad? Ahí se veía en la tablita. Sí, vamos a ponerlo en un grupito aquí. Están agrupados en disponibilidad, ¿verdad? Y luego tenemos los microparos y ciclos lentos. Esto lo vamos a tener en otro grupo, que esto se llama desempeño, ¿verdad? ¿Sí? Y luego tenemos el rechazos de arranque y de producción, y esto lo vamos a medir en la otro grupo, que es el de calidad. ¿Sí? Calidad. Calidad. Entonces, a lo que voy es que, sí. Estos parámetros se miden en comparación con mi real planeado. Sí, exactamente, con tu real planeado. Entonces, esta cantidad que yo le puse aquí de segundos por pieza, sí, finalmente esa es la que vas a, pues, bueno, en este ejemplo que yo le puse 10 segundos, ¿verdad?, por pieza, ese va a ser tu referencia, claro. Entonces, ¿verdad? Entiendo, pero es con eso, yo ya planeé cuál sería mi ideal, y sobre ese ideal puedo calcular el OE. Así es, ¿sí? Así es. De hecho, el planeado, por ejemplo, en la disponibilidad, pues aquí va a ser dependiendo de tu horario del calendario, ¿verdad? Dijimos que teníamos 11 turnos a la semana. Para ti ese va a ser donde vas a tomarlo como referencia, va a ser esta cantidad de turnos por semana, ¿verdad? Y sí, que iban a ser 2 turnos por día. Y bueno, ahí los horarios de los turnos obviamente también hay que definirlos. Y luego también definir oye, pues vas a trabajar 8 horas por turno, y son 2 turnos al día, y el sábado vamos a trabajar un turno nada más de 6 horas tal vez. Entonces todo eso se pone como parte de tu planeado, ¿no? Y luego la cantidad de piezas que vas a hacer, y la calidad, obviamente, pues ahí siempre va a ser la cantidad de piezas que estás haciendo y cuántas estás rechazando, para ver cuál es el porcentaje que vas a tener, ¿verdad?, de calidad. Claro. Finalmente todos estos son porcentajes, ¿eh? O sea, estos son porcentajes. Así ¿sí? Me queda claro que precisamente es con respecto a un ideal planeado. Y lo que yo te comentaba era más bien que si había agarrado bien la onda, que con respecto al cálculo, ahorita como vemos en esta hoja de Excel, es relativamente sencillo el cálculo. Si nosotros planeáramos que estos tiempos son los ideales y los que pusimos hace rato eran los reales, comparando estas dos cantidades del 17.000 y el 8.000, sacaríamos nuestro porcentaje de OE, y estos fueran los ideales, los que pusimos al final. Ahora exacto. Bien, lo que yo comentaba es que precisamente lo crítico es saber cómo medirlo. ¿Sí? Porque no podemos inspector cada quinta tomando tiempos con un cronómetro. Su página está viendo que precisamente ese es el punto crítico de ver cómo lo medimos, ¿no? ¿Qué sistemas tienen ustedes? Ok, bueno, en el caso de las mediciones, sí es importante eso, porque, pues, como dices tú, hacerlo con un cronómetro, pues a lo mejor en algunos procesos es fácil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay procesos que se tardan 1 hora y media, ¿verdad?, para hacer una pieza. Bueno, pues 1 hora y media, digo, sí lo puedes hacer en un cronómetro, ¿verdad? Simplemente, oye, pues se tarda 1 hora 27. El operador más calificado se tarda 1 hora 20 minutos, ya le bajaste 7 minutos. Pero ¿qué pasa con procesos donde pasa una botella cada, no sé, tantos milisegundos? O sea, ¿cómo va a estar ahí midiendo su ciclo, no? Entonces, nuestro sistema... Sí, exactamente. O sea, nuestro sistema tiene unas entradas digitales que se conectan con la máquina, y esas entradas pues las toma de un sensor o de alguna salida de la máquina, y es precisamente con lo que se cuentan las piezas, ¿no? Y se cuentan de una manera tan rápida como tú lo configures, ¿no? Pues obviamente en el tiempo de ciclo. Pero estos sistemas como el de nosotros, pues ya te permiten hacer esas configuraciones, te permiten establecer tus estándares, ¿verdad?, y tus horarios y tus tiempos de ciclo y todo lo estándar, para que de ahí partamos a medir el OE, ¿verdad? Es lo que me pareció interesante de tu solución, sin conocer todo el sistema. Me imagino que esas prestaciones son las que da y también porque veo tus tableros allá atrás. Sí, si les interesa a cualquiera de ustedes, ¿verdad?, si les interesa algo de esto, los jueves normalmente tenemos presentaciones de estos productos. O sea, ahí sí hablamos del producto.
los jueves a las 4 de la tarde. No es la misma liga, o sea, es otra liga, vamos, esa sí cambia cada semana, pero nos pueden escribir a nuestro correo. De hecho, aquí les voy a dejar mi correo, mi nombre, como les decía aquí ya está mi nombre es Oscar Tello y mi correo aquí lo voy a anotar, gerente.proyectos@prodasis.com. En ese correo me pueden escribir si les interesa que tomar estas pláticas de los jueves, que en ¿Son esas sí diferentes hablamos de cada eso. jueves? ¿Perdón? ¿Diferentes cada jueves o con tomar una? Ah, no, sí, los jueves son iguales. O sea, los jueves siempre hablamos del producto, del Ah, muy bien. sistema, del sistema Quería XL. tomar una, entonces te escribo. Sí, sí, cómo no. Su jueves 4 p.m. y hablamos de un sistema que se llama XL Lean Órale, Tool. Este es te lo que agradezco. hablamos. Con eso me aclaras todo, porque por ahí es por donde iba mi comentario, que veo que calcularlo es fácil, medirlo es lo que creo que... Exactamente. Y Sí, también el otro aspecto, que es evaluarlo realmente, o sea, saber cómo convertir ese tiempo a dinero, como bien dices. sí, y otra cosa que también lo comentamos aquí, cuando hablamos de la grafiquita esta del OE, también mencionamos este asunto de cómo hay una parte en azul que se llama pérdidas del calendario, el schedule loss. Esa es una parte que también no se cuenta, pero también es importante medirla porque con eso nos damos cuenta si nuestra línea de producción o nuestra máquina pues tiene más capacidad. O sea, hay capacidades que se llaman capacidades ocultas o sí, capacidades de la máquina ocultas. Y no sabemos que las tenemos porque pues nunca trabajamos el sábado en la tarde o el domingo o ciertos días de la semana, ¿verdad? Entonces, ya cuando lo metemos en 24/7, es donde dice, ah, caray, si yo produjera es todo ese 24/7, o sea, 24 horas, 7 días, pues cuánto podemos producir. Entonces, ahí es donde ya empieza a ver el tema de cuánto estamos produciendo ahorita con lo que programamos, cuánto podemos producir con lo que no estamos programando y cuánto podemos mejorar en la producción de nuestros tiempos programados, cómo podemos mejorar para saber si realmente ocupamos comprar máquinas o no. Porque cuando nos piden más Sí. producción, lo primero que se nos ocurre es, pues métele otro turno, mete más gente, mete más máquinas, vamos a poner otra planta, tenemos una planta, vamos a poner 2 plantas, tenemos 4 máquinas, pues ponle 8 máquinas, o sea, vamos a pensar en eso y no, o sea, primero debemos de ver si estamos siendo eficientes con lo que tenemos, ¿no? Ujú. También entran las nuevas tecnologías que ahora los equipos de mantenimiento están introduciendo para ser más eficientes en reducir estos tiempos de paro, ¿no? Por lo menos por la parte de la máquina. Ujú. Sí, sí, cualquier cosa que te ayude a disminuir cualquiera de estas pérdidas, es bienvenido, ¿no? Cualquier proyecto de mejora que disminuya cualquiera de estas 6 pérdidas, ¿no? ¿Sí? O si te puedes reducir todas, qué bueno. ¿Sí? Sí, 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 también estaba metiendo un poquito a las mudas precisamente, ¿no? Que también es donde podemos participar un poquito para reducir estos tiempos. El tiempo de transporte siempre ha sido un poco, para mí por lo menos en mi experiencia, lo que es mover material de las ciudades más grandes que tenemos. Sí, No, de hecho, por acá. de hecho está aquí, lo mencionamos un poquito al principio cuando dijimos de lo del Lean Manufacturing, está el tema de definir el valor del punto de vista del cliente y de mapear la cadena de valor. Entonces el Value Stream Mapping, que es esa herramienta que se usa para ver cuánto valor le estás poniendo al producto, ahí es donde salen esas cosas que tú comentas, de cuánto tiempo me estoy tardando en transportar, cuánto tiempo me está tardando en guardarlo, en pasarlo al camión, pero todo eso es del punto de vista del valor que le da al cliente. Si eso no le da valor al cliente, entonces hay que bajarle, ¿verdad? Hay que bajarlo, disminuirlo lo más posible, ¿no? Sí, es el punto Ah, número dos no, que... te agradezco. Sí, no, al contrario, no sé si tengan algo más, algún comentario más, si no, bueno, ya les digo, ahí está mi correo, ya me dejaron algunos de ustedes sus correos, con gusto les mandamos esta información y les agradezco mucho el tiempo y cada viernes 4 de la tarde, esta sí es la misma liga vamos a estarla manejando todos los viernes, ¿sí? Y por aquí los veo, Dios mediante, el próximo viernes, 4 de la tarde.